Bienvenido a vuestra clase de historia. Yo soy vuestra profe Ana Belén y hoy vamos a empezar el tema 6, que es la Europa de entreguerras. Vamos a hablar de todos los acontecimientos que van a llevarse a cabo durante los años que van de 1918 al estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. El tema comienza llevándonos a la economía. Vamos a hablar de la prosperidad americana y la penuria europea. Si es que esto era así. Digamos que el tema nos lo dicen entre interrogaciones. ¿Por qué? Vamos a ver. Disculpa. Nada más. Al acabar la Primera Guerra Mundial, nos encontramos con un claro vencedor, tanto político como económico. Es Estados Unidos. Estados Unidos va a ser el gran beneficiado de la Primera Guerra Mundial. En su territorio no ha habido destrucción, no ha habido conflictos efectivos, no ha habido combates, y los soldados, sus pérdidas humanas, pues han sido relativamente pequeñas si los comparamos con la masacre que han sufrido los ejércitos alemán, francés, inglés y ruso. Ha sufrido pérdidas, por supuesto, no lo vamos a minimizar, pero no son comparables a los que se ha sufrido en territorio europeo. Y además, como su industria no se centró en la guerra porque no tenía el conflicto en su territorio, la venta de alimentos, armas, objetos variados, el enfoque de su industria, la exportación en Europa, le va a reportar a esos industriales, a esa burguesía industrial, grandes beneficios. Entonces nos encontramos que en Estados Unidos no ha sufrido destrucción en su territorio, sus pérdidas humanas son pequeñas y la venta de alimentos, armas, productos les va a reportar grandes beneficios. ¿Esto en qué se va a traducir? Pues que Estados Unidos se convierte en la primera potencia económica del mundo. Ya no solamente en América, sino en el mundo. Dentro de su producción económica nos tenemos que centrar en la agrícola y la industrial, que son las más destacadas. La agrícola es muy elevada. Estados Unidos es un territorio inmenso y la mayor parte del centro de su territorio, de Estados Unidos, se dedica a la agricultura extensiva y comercial. Y además, la industria en Estados Unidos es muy potente, llegando a ser, como veis en el gráfico aquí, casi la mitad de la producción industrial del mundo. Fijaros, el reparto es totalmente desigual. Entonces, Estados Unidos se convierte en la primera productora agrícola e industrial del mundo en 1918 y en adelante. Además, esta primacía en la producción industrial se debe a que Estados Unidos ha transformado el proceso de producción de manera radical. Ya no se trabaja en la fábrica tradicional europea, insalubre, con unas condiciones pésimas. Ahora se va a transformar un proceso mucho más mecanizado, más sistematizado y mucho más productivo. Se va a crear una innovación técnica que lo va a cambiar todo. Y esta innovación técnica se llama el taylorismo y el fordismo. Tanto el taylorismo como el fordismo van a contribuir a que se aumente la productividad y se reduzcan los costes. Por tanto, producir esos bienes de consumo es mucho más eficaz. Vamos a hablar en profundidad del taylorismo y el fordismo. El taylorismo es el modelo teórico y el fordismo es un ejemplo de su aplicación práctica. Bien, en el siglo XIX nos encontramos que las fábricas se van a orientar a fabricar en serie. ¿Y esto para qué lo van a hacer? Pues porque quieren aumentar la productividad, lo que rinden los trabajadores, disminuir el tiempo que se emplea o que se utiliza para producir ese objeto de consumo y que este aumento de la productividad y el tiempo en que se tarda en fabricar reduzca, haga menores los costes de fabricación. ¿Esto qué quiere decir? Que un obrero que fabrique un coche trabaje más, mejor, en menos tiempo y que eso se traduzca en que fabricar el coche sea más barato para el fabricante, el dueño de la compañía. Este tipo de producción se llama taylorismo.
Y nos encontramos que el taylorismo consiste en una fabricación en cadena. Los obreros ya no saben hacer el producto completo, ya no saben hacer el coche entero. Ahora lo que van a hacer es especializarse en tareas muy específicas utilizando máquinas muy precisas. Hacen tareas pequeñas, por ejemplo, apretar un tornillo, colocar la rueda, manipular las marchas, una tarea específica. La van haciendo en cadena. El obrero no se mueve y delante de él va pasando la pieza que tiene que ajustar. Este proceso va a rentabilizar al máximo la mano de obra. Mucho más rápido, más dinámico, más productivo crear los objetos. Y para ponerlo en marcha nos encontramos que la fábrica de automóviles Ford piensa que este modelo, el taylorismo, puede ser muy efectivo en su taller de producción y lo implanta. Y el resultado de que Ford en su fábrica y aplique el taylorismo fue que la producción estandarizada y masiva de coches permitió extender su consumo a la población. El que el coche sea mucho más barato, porque ya hemos visto que la forma de producir de taylorismo reduce los costes, permite que muchas más personas, que hasta ese momento no se lo podían permitir, consuman coches. De hecho, llega un momento, en los años 20, que casi el 20% de la población estadounidense tiene un coche. Lo que era impensable unos años antes, porque era un objeto de lujo. Y ya deja de serlo, como como un objeto de práctico y de consumo de masa. Pero no solamente porque sea más barato los obreros o la clase media pueda acceder al coche, sino también por el sistema que se va a crear, que ahora vamos a hablar de ello, de préstamo y compra a plazo. La prosperidad americana se basa en su potente agricultura de exportación y ganado que abastece a su población, en la potencia industrial que además cambia la técnica con la introducción del taylorismo, y nos va a llevar a que esta prosperidad americana se desborda de Estados Unidos y va a abrirse a mercados fuera de Estados Unidos, mercados internacionales. Van a invadir los mercados mundiales y van a dominar el mercado que antes lo dominaba la industria europea. Estados Unidos va a dominar económicamente el mundo, gracias a su producción agrícola y a su producción industrial dominada por el taylorismo. Nos encontramos que en Estados Unidos van a aumentar el salario de los obreros. Se producen más, se es más productivo, se incrementan las ventas, se pueden aumentar el salario de los obreros. Y además surge en estos años 20 una nueva forma de llegar a la sociedad, que son las campañas de publicidad. La publicidad está hecha para seducirte. Y lo consigue la mayor parte de las veces. Y eso aumenta el nivel de consumo de la sociedad americana, que también se lo puede permitir por la aparición de compra a plazo y los préstamos bancarios. La compra a plazo y los préstamos bancarios no se realizaba demasiado hasta estos años 20. La población esperaba ahorrar para comprarse un objeto o lo que necesitara, y los préstamos eran muy difíciles de conseguir. Sin embargo, a partir de ahora, esta dinámica se va a abrir a la sociedad en general. Y esto nos lleva a un tipo de consumo que se denomina el consumo de masa. El consumo de masa va a permanecer desde los años 20 hasta la actualidad, incrementándose de manera exponencial. Ahora mismo tenemos un consumo de masa desmedido, y no solamente en Estados Unidos o en Europa, sino prácticamente en el mundo entero. Esto llevó a que la banca americana se consolidase como principal inversora mundial y el dólar la moneda de referencia. ¿Por qué esto es importante? Porque Estados Unidos va a prestar dinero a Europa para que se recupere de la guerra. Europa estaba totalmente destruida, pues Estados Unidos le va a prestar dinero. Y esto vamos a ver que en los años 30 va a ser importante. Y además el dólar se convierte en la moneda de referencia tal y como sigue hoy en día. Nos encontramos, entonces, para resumir este apartado,
que Estados Unidos invade los mercados mundiales. Comienza el consumo de masa y lo exporta al resto del mundo. Se convierte en inversor mundial y el dólar es la moneda de referencia. Y además tenemos que sumar que la bolsa en Wall Street va a tener un gran auge, lo que hace que, pues aumente la demanda de acciones y su valor va a subir constantemente. Durante los años 20, estas acciones de bolsa que se van comprando y comprando y comprando nunca pierden su valor. Por tanto, se convierten en algo así como una moda que lleva a muchos estadounidenses a participar de ella, de la bolsa. Pero toda su vida tiene su bajada, ¿no? Como las montañas rusas. Y nos encontramos que ya a finales de los años 20, sobre todo a partir de 1926, se empieza a palpar en el ambiente económico, una posible crisis que se veía ahí atisbada en el horizonte. ¿Dónde se va a ver la crisis? Porque la bolsa ya hemos visto que está despegando, las acciones cada vez valen más y nunca caen. Sin embargo, en la agricultura americana, los precios no van a aumentar tan rápido como en el resto de producción, sobre todo en la industrial. No aumentan tan rápido. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que vale los cereales, la carne, la verdura, no va a subir de precio tan rápido como el resto de objetos industriales. Lo que ha ocurrido es que muchos campesinos se han endeudado para comprar más tierra, aumentar su producción, comprar maquinaria, comprar técnicas más novedosas y mejorar su producción. Pero esa inversión que han realizado no se va a reflejar en los precios de lo que producen. Han gastado mucho dinero en mejorar la producción, producen más, pero cobran lo mismo. Por tanto, esto no le repercute en su beneficio. Además, el mercado americano no puede absorber el aumento de producción. La mayor parte de los campesinos han aumentado sus tierras, producen el doble. Pero la sociedad no puede comprar tanta comida, no la absorbe. Y se empiezan a acumular stocks. Cuando se acumulan stocks, cuando hay sobreproducción, quiere decir que hay mucha comida, los precios, en lugar de subir, van a bajar. Y cuando los precios bajan, esos préstamos que tienen pendientes empiezan a peligrar, porque obtienen menos dinero por su trabajo. Cuando se gana menos dinero, hay que decidir si se paga la deuda o se come. Entonces muchos campesinos no pudieron devolver los préstamos y van a empezar a perder las tierras que han comprado, las maquinarias que han recibido, incluso las tierras que tenían antes y por último sus casas. Fijaros como algo que parece bueno, que es ampliar tierras, mejorar la técnica, lo que normalmente es un beneficio para el campesino, como se hizo de manera desmedida y sin control, y por muchos de los campesinos americanos, pues nos lleva a que la sociedad no puede absorber esa producción tan grande y que los precios bajen. Y si los precios bajan, no se pagan los préstamos, se pierden tierras, máquinas y por último las casas. Eso es la agricultura. Fijaros, en 1926 ya se ve una crisis agraria bastante importante, pero aún así la sensación de prosperidad no se termina de perder. También nos encontramos que en la industria los salarios de los trabajadores aumentaron en menor medida que el de los beneficios. ¿Eso qué quiere decir? Que los obreros producían mucho más beneficios de lo que se veía reflejado en el salario que ganaban. Esto se va a reflejar, en que van a tener menos capacidad adquisitiva, los obreros tienen con su sueldo, pues pueden pagar menos cosas y la sobreproducción de objetos de consumo empieza a ser un problema. Y porque puede pasar lo mismo que la agricultura, que al existir demasiada producción de estos objetos de consumo, pues su precio baje
y no se consigan los beneficios que se estaban obteniendo. Por tanto, ya vemos que en 1926 hay un pequeño desequilibrio en la industria, que ya empieza a ser evidente, y un problema en la agricultura. Mientras esto va pasando en Estados Unidos, que la prosperidad americana se va exportando al mundo, a pesar de esas dificultades que ya asoman las orejas, se considera que Estados Unidos es una potencia en despegue imparable. Mientras tanto, Europa está en la ruina, está empobrecida, porque la guerra empobrece de manera exagerada a los países europeos. Su producción industrial, su producción agrícola va en retroceso, al contrario que la americana. Y además tienen que hacer frente a los préstamos de guerra. Durante la guerra, los países contendientes piden préstamos, empréstitos, que ya lo vimos en el vídeo anterior, y los tienen que devolver. Los préstamos se devuelven además con intereses normalmente elevados. Y al mismo tiempo se devalúan las monedas. Eso quiere decir que su moneda vale menos que antes de la guerra. Nos encontramos que los problemas económicos son muy graves en Alemania, porque no puede pagar las reparaciones de guerra. Su economía está completamente tocada, la industria no despega, la agricultura no despega, y además tienen una deuda inmensa con los países vencedores, al mismo tiempo que tienen que devolver sus préstamos. Por tanto, Alemania está, como vemos aquí en el dibujo, tirada en el suelo, resoplando y apenas a punto de desfallecer. ¿Qué va a suponer esto para Alemania? Bueno, pues va a suponer una gran inflación, aumento de los precios, eso lo estamos viendo aquí ahora en España. La moneda, el marco alemán, va a perder su valor, va a aumentar el paro y va a descender el nivel de vida de los alemanes con respecto a antes de la guerra. La situación de miseria, de inflación, de poder, de pérdida de nivel de vida y de aumento de paro va a llevar a una crispación, a un sentimiento de frustración en la sociedad alemana, evidentemente. Mientras Europa está, como vemos en este dibujito, que no puede pagar las deudas de guerra, que se encuentra, que no hay manera de tirar, que no sale del atolladero, que no levanta cabeza, en Estados Unidos su forma de vida los va a llevar a un frenesí en lo que se conoce como los felices años 20. Entre 1918 y 1929 se va a conocer esta etapa en Estados Unidos como los felices años 20. Y va a importar un modelo de vida que se conoce como el modelo de vida americano o The American Way of Life. Los valores que sustentan el modelo de vida americano, que a día de hoy sigue siendo el mismo, es la iniciativa personal, el esfuerzo individual y el alcanzar el éxito. Estos valores que van a importar a todo el mundo y que nos bombardean constantemente con su publicidad, con las películas, las series, en todo su producción audiovisual se va a reflejar este modelo de vida americano como la excelencia y como que los valores que sustentan este modo de vida son los más importantes y que además el mundo occidental ha comprado. Estos valores que hemos dicho que iniciativa, esfuerzo individual y el éxito prometen a los ciudadanos enriquecimiento, bienestar, pues como que no hay un modelo de vida mejor que ese. ¿En qué se va a fundamentar la prosperidad del modo de vida americano? Pues en el consumo masivo de bienes. Es una sociedad de consumo, viven para trabajar y comprar. Y además en el desarrollo de los medios de comunicación, que van a controlar o van a dirigir la forma de pensar de la sociedad americana. Como vemos aquí, los medios de comunicación se van a usar como medio de publicidad para mantener el consumo masivo y como adoctrinamiento social, manera de dirigir y de enfocar la forma de pensar de la sociedad. El American Way of Life surge en los años 20, pero se impone
con mucha fuerza en Europa a partir de los años 60 y en otros países europeos, como España por ejemplo, a partir de los 80 tras la dictadura. Aquí tenemos una serie de textos que ya trabajaremos en clase. Y del American Way of Life, de su manera de vivir, de entender el mundo, nos encontramos que surge una New Women en el siglo XX. Esta New Women va a surgir de las nuevas mujeres americanas en las primeras décadas del siglo XX. En Estados Unidos no se tenía una estructura social tan rígida como en Europa y la nueva mujer americana va a tener un mayor acceso a la educación, a ejercer nuevas profesiones que hasta ese momento se le tenían vetadas, a una cierta independencia económica y a unas nuevas costumbres sociales. Esta nueva mujer americana va a exportarse hacia Europa con lentitud, a cuentagotas, pero de manera imparable. Además nos encontramos que a principios del siglo XX las mujeres pudieron ejercer por primera vez su derecho al voto y empiezan a ejercer mayor influencia el movimiento sufragista. Además, aunque estos cambios, acceso a la educación, sobre todo a la educación superior, el aumento de las profesiones que se podían ejercer, una mayor independencia económica, cambio en las costumbres, no va a significar un cambio profundo en la jerarquía familiar, porque la mujer continúa manteniendo su rol de madre y esposa, aunque cambien ciertas actitudes, haya nuevas costumbres o incluso que ejerza un trabajo fuera del hogar. Vamos a hablar ahora, nos vamos a centrar en el acceso al trabajo. En la Primera Guerra Mundial hemos visto que muchas mujeres de clase media, ¿vale? Clase media, acceden por primera vez al mercado laboral. Los soldados marchan al frente y quedan muchos puestos vacantes que hay que cubrir. Y estos son cubiertos por mujeres. La mayor parte de estos trabajos están en el sector terciario y son trabajo en oficina, en sanidad, en la administración, en la enseñanza. Ya hemos dicho que estos empleos van a abrir nuevas perspectivas a las mujeres de clase media. Sin embargo, las mujeres de clase trabajadora siguen siendo obreras en la industria o en el servicio doméstico igual que antes de la guerra. Pero sus salarios siempre han sido inferiores al de los hombres. Por tanto, las mujeres que acceden al mercado laboral tras la Primera Guerra Mundial son las mujeres de la clase media. Las clases trabajadoras siempre, hombres y mujeres, incluso niños, ya lo hemos visto, tenían que trabajar, puesto que los salarios obreros eran muy bajos. La diferencia entre el trabajo de un obrero y una obrera era escaso, el trabajo era muy similar, pero la diferencia principal era el salario que se percibía. El hombre ganaba el doble o más que una mujer. Y bueno, mucho más que los niños, aunque a partir de finales del 19 ya hemos visto que se empieza a regular la edad en la que se puede empezar a trabajar. Entonces, el acceso a los nuevos puestos de trabajo en el sector terciario corresponde a las mujeres de clase media. Había también una serie de mujeres que servían, que la mayoría eran o provenían de familias campesinas y estas mujeres campesinas no tenían nada más que la salida de trabajar o en el servicio doméstico o ingresar en un convento. Estamos hablando de principios del siglo XX. Fijaros la dificultad que tenía la mujer en la clase trabajadora, obrera o campesina, de poder salir de ese círculo del hambre y la miseria. Muy difícil. Aparejado al acceso al trabajo, nos encontramos con el acceso a la educación. Para poder salir de ese círculo de miseria, la educación es lo único que nos va a servir. Tener una educación superior, acceder a una formación, es lo que te permite, te valida para trabajar más allá del servicio doméstico o en trabajos no cualificados. Y nos encontramos que en la década de 1920 las mujeres de clase media acceden a la educación primaria y secundaria para después continuar con una formación profesional.
Estamos hablando de mujeres de clase media, acomodada, con recursos económicos. Las mujeres de clase trabajadora no tenían esta posibilidad. Y aparecen sectores como el comercio, el magisterio, enfermería, administración, la secretaria, la oficinista, que aparecen como nuevos trabajos enfocados hacia las mujeres. La tasa de analfabetismo de la mujer en los años 20 y 30 son enormes. Ya vemos que más de la mitad de las provincias españolas se supera el 50% de mujeres analfabetas. Estamos hablando de que más de un tercio de la población del país era analfabeta. Y por supuesto, el número de mujeres que acceden a la universidad es minoritario. Hablando de mujeres que acceden a la universidad, nos encontramos con una pionera que es Elena Maseras, que la tenemos aquí. Fue la primera mujer española en matricularse en la universidad, en el año 1872. Esta mujer se matriculó en medicina en la Universidad de Barcelona. Para poder hacerlo, tenéis aquí, tuvo que pedir un permiso especial al rey Amadeo de Saboya. Estamos en el reinado de Amadeo de Saboya. Acabamos de expulsar a Isabel II del trono y Amadeo reina en España. No va a reinar mucho tiempo, pero tuvo tiempo suficiente para firmarle el permiso especial a Elena Masares. Cuando Elena entró en clase por primera vez, parece ser que sus compañeros la aplaudieron a rabiar. Elena, aunque no lo ponga aquí, después de estudiar medicina, también estudió magisterio y trabajó toda su vida como maestra y como colaboradora de un periódico local en Cataluña, en el que escribía artículos para promocionar la higiene femenina y en la infancia. Vamos, una pionera. Hemos hablado del acceso al trabajo, hemos hablado del acceso a la educación y ahora tenemos que comentar las nuevas costumbres que van a traer esta nueva mujer americana. Estas nuevas costumbres van a ser muy evidentes, se van a hacer muy visibles en el aspecto físico y en las costumbres diarias de las mujeres de los años 20 y los años 30. Una cosa que puede parecer trivial como el peinado va a cambiar, porque hasta 1918 el peinado femenino era muy elaborado, se hacían recogidos muy, muy recargados, que obligaban a las mujeres a pasar mucho tiempo delante del espejo elaborando ese peinado. Ahora los peinados van a ser a los chicos, a los garzón, que son muy sencillos, muy fáciles de mantener y de cuidar para la vida diaria más ajetreada, incorporada al trabajo y más activa. También los vestidos se van a simplificar. Hasta 1918 muchas mujeres usaban corsé y era difícil de poner, se tardaba tiempo. Además, el corsé impedía que las mujeres respiraran correctamente y se fatigaban antes, se cansaban, andaban más despacio. Coartaban su libertad de movimiento. Pues estos vestidos se van a simplificar y las faldas se van a cortar. Incluso algunas valientes llevaban pantalones. Una revolución. La mujer llevaba falda y falda larga hasta los tobillos que no se viera nada. Las se acortan, se simplifican, se acaba el corsé, se libera a la mujer a la hora de vestir. La moral establecida de la sociedad imponía que las mujeres fueran más puritanas, que no se mostraran atrevidas. Y esto empieza a cambiar y a partir de los años 20, de los años 30, los años 40, la mujer empieza a desarrollar nuevas formas de ocio. Empiezan a practicar deporte, algo impensable, más allá de la equitación de las clases altas. Entran en cafés, lo cual estaba muy mal visto porque se consideraban mujeres de mal vivir aquellas que entraban en cafés y alternaban con hombres. Fumar en público, conducir, bailar en reuniones sociales,
Todos estos cambios se consideraban un atrevimiento y una falta de recato, que en mucha parte de la sociedad todavía veía bastante mal. Dentro de las nuevas costumbres se va a hacer realidad la reivindicación del voto femenino, que durante el siglo XIX se estuvo reivindicando sin parar, a través del sufragismo. A finales del XIX empiezan las mujeres a conseguir el voto en Nueva Zelanda, y cuando acaba la Primera Guerra Mundial aparece en Alemania, Holanda, Gran Bretaña y Estados Unidos. En España tenemos que esperar hasta 1931, cuando la Constitución establece el derecho al voto de la mujer. La Constitución lo establece en 1931. A partir de ese año se puede votar. Pero las primeras elecciones fueron en 1933. Así que ese año, en 1933, es cuando las mujeres españolas pudieron votar por primera vez. Lo podían hacer desde el 31, pero no se convocan elecciones hasta el 33. Bien, pues ya hemos hablado de la economía americana y europea, hemos hablado de la New Women y ahora vamos a hablar de la bolsa de Nueva York, de este crack de 1929 que va a hundir la economía americana. Vamos a ver por qué se hunde. En Estados Unidos, las acciones de la bolsa van a aumentar de manera continua, sin parar, cada vez más, pero no se entiende que esto ocurra porque ya hemos visto antes que la economía daba signos de una creciente debilidad. Y esto es así porque la causa de que el valor de las acciones aumente sin parar es que se encontraban sumergidas en una burbuja especulativa. Cuando una parte de la economía entra en una burbuja especulativa, se desconecta de la economía real. Ya no está dentro de la realidad, sino que está en una burbuja que se eleva, hasta que ocurre algo que la pincha, explota y desaparece. Entonces nos encontramos que la bolsa de Wall Street está desconectada, va por libre de la realidad económica que está ocurriendo en Estados Unidos. Las acciones aumentan constantemente porque los inversores están convencidos de que pueden obtener grandes beneficios especulando. Y durante años los beneficios fueron tan elevados que llevó a que los inversores, aquellos que jugaban en la bolsa, a que los inversores pidieran créditos, préstamos a los bancos para seguir jugando en la bolsa, para seguir comprando acciones. Entonces ellos compraban acciones, ganaban dinero, con ese dinero compraban más, pero no les parecía suficiente y pedían préstamos a los bancos para tener más dinero para comprar más acciones. En un primer momento esto les va a llevar a obtener enormes, ingentes beneficios y como nunca decrece el precio de las acciones, siempre va a más, parece que nunca va a parar de ganar dinero. Y la gente estaba como loca, venga, a comprar. Pues ocurre una cosa, que llega un momento, en 1929, en que algunos accionistas se hicieron conscientes de que las acciones eran, lo que cotizaban las acciones, su valor, el precio que tenían, su cotización, era muy superior al valor real y que esto pues, en algún momento tendría que parar. Los accionistas, algunos accionistas se dan cuenta de que las acciones que tienen valen mucho más de lo que tendrían que valer y que llegará un momento en que ya no podrán subir más y eso explote. Cuando esa conciencia empieza a expandirse, cunde la desconfianza el día 24 de octubre de 1929, que se va a titular como Jueves Negro. En ese jueves, la bolsa empieza a sufrir un cambio en el que muchos vendedores, muchos accionistas empiezan a vender sus acciones, pero nadie quería comprarlas. O sea, todo el mundo vende, pero nadie las compra. Y si nadie las compra, si nadie quiere las acciones que están en venta, porque todo el mundo las está vendiendo y nadie va a comprarlas,
lo que ocurre es que su precio, el valor, va a caer en picado. Si tú no puedes vender una acción y durante una hora está en venta y nadie las compra, la baja un poco. Pero es que nadie la está comprando. Baja más. Llega un momento que el valor cayó tanto que se desploma. Se desploma y esto se llamó el crack bursátil de 1929. Entonces, nos encontramos que en 1929 los accionistas se hacen conscientes de que sus acciones valen mucho más de su precio real. Y el 24 de octubre de 1929, el jueves negro, la mayor parte de los accionistas quieren vender, todo el mundo quería vender y nadie deseaba comprar. Esto lleva a que el valor de las acciones caiga en picado y aparezca el crack bursátil de 1929. ¿Cuáles son las consecuencias de este crack bursátil? Pues que miles de inversores se van a arruinar. Claro, si tú compras acciones por valor de $1.000.000 y cuando las vendes su precio baja tanto que de repente tus acciones cuestan $10.000, ¿cuánto dinero has perdido ahí? Te has arruinado. Y cuando miles de inversores, miles de accionistas se arruinan de golpe el jueves 24 de octubre, ¿qué va a pasar? Pues que el pánico se extiende entre los ciudadanos. Porque la gente se está arruinando y nunca había pasado algo así. No sabían qué hacer. Y lo que hacen, cuando el pánico se extiende, es que los ciudadanos acuden a sus bancos para retirar su dinero. Pero es que los bancos no tienen el dinero en efectivo. Los bancos no tienen todo el dinero que hay en tu cuenta bancaria en efectivo. Y estos bancos se ven obligados a cerrar porque no tienen fondos para darle dinero a la gente. No tienen dinero en efectivo en el banco. Y tampoco pueden cobrar los préstamos a particulares y empresas porque se han arruinado, no tienen dinero para pagar. No lo pueden recuperar ese dinero que han prestado. Fijaros el desastre. Miles de inversores se arruinan y esa ruina le obliga a no pagar los préstamos. El banco no recibe el pago del préstamo, se arruina. Muchos bancos van a quebrar. Por tanto, miles de inversores arruinados. La población se arruina porque los bancos cierran y quiebran y pierden su dinero. Un auténtico desastre. Eso es lo que ocurrió en el crack de 1929. Y claro, si esto ocurre el 24 de octubre de 1929, llegamos a 1930 para entrar en lo que se conoce como la Gran Depresión. La sociedad en su conjunto, la sociedad americana en su conjunto, se convence de que lo que va a ocurrir a continuación va a ser tiempos difíciles y el consumo va a disminuir. Cuando la población que había mantenido un ritmo de consumo muy alto deja de consumir, nos lleva a que las fábricas van a cerrar porque no pueden vender sus productos. Si la gente no compra, el fabricante no vende, no gana dinero, la fábrica se cierra, la gente va al paro. Por tanto, el número de parados va a aumentar mucho y las familias caen en la miseria. Esto fue la Gran Depresión americana, que fue seguida del crack del 29. Esto no se va a quedar solo en Estados Unidos, porque no se va a quedar solamente en la bolsa y en los bancos, porque esta crisis se va a extender a todos los sectores de la economía, la industria, el comercio, la agricultura, y va a provocar una recesión económica generalizada, que se conoce como la Gran Depresión. Entonces, después del crack del 29, el consumo va a disminuir, las fábricas van a cerrar y va a aumentar el número de paradas. Esto es así, de tal manera que la crisis se va a extender a todos los sectores, creando una recesión económica generalizada. Fijaros
en la foto, que es un ejemplo perfecto de lo que vivieron los americanos en la Gran Depresión de los años 30. Pero es que no se va a quedar solo en Estados Unidos, se va a extender al resto del mundo, sobre todo a Europa. ¿Por qué? ¿Por qué se va a extender a Europa? A ver si alguien lo piensa. Pues sí, porque el crédito se va a reducir y los inversores van a retirar los capitales que se depositaron en Europa. Estados Unidos, ya dijimos al principio del vídeo, que se convierte en el inversor de Europa. Va a prestar dinero y ahora que necesita, porque ha quebrado la mayor parte de los bancos, va a pedir de vuelta esos préstamos y va a insistir en el pago de los intereses. Cuando esto ocurre, las empresas europeas pues, ven disminuir las inversiones y el comercio mundial va a sufrir una gran recesión. Entonces, ¿en qué se va a traducir en Europa? Pues se van a quebrar bancos, va a disminuir la producción industrial, se frena el comercio y aumenta el paro. Exactamente igual que en Estados Unidos, el efecto rebote en Europa se deja ver unos años más tarde, unos meses más tarde, unos años más tarde, dependiendo del país, pero se va a reflejar igual. Van a quebrar bancos, va a disminuir la producción industrial, va a frenar el comercio y aumentar el paro. Y esto lleva, pues, al aumento de la miseria de la población europea. ¿Cómo se va a salir de esta gran depresión? Pues Estados Unidos y la mayoría de los países europeos, aunque España no entró dentro de este plan, van a adoptar una serie de medidas para recuperar la economía. Esto va a ser diseñado por el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que ganó las elecciones en 1932. Franklin Delano Roosevelt va a proponer un nuevo programa que saque al país de la crisis, a Estados Unidos. Y esto fue llamado el New Deal, el nuevo acuerdo, que para sorpresa de los estadounidenses propone la intervención del Estado para paliar los efectos de la crisis y reactivar la economía. Bueno, antes de pasar de página, vemos aquí un mapa conceptual de cómo afectó la Gran Depresión, aquí arriba, y de cómo se va a implantar el New Deal. La Gran Depresión en Estados Unidos tuvo dos vertientes. La primera, el crack de la bolsa, que lleva la quiebra del sistema bancario y la disminución de las inversiones. Y también otra segunda vía, que fue la acumulación de stock de mercancía, que bajan los precios, se arruina el campesinado y se cierran las fábricas. Y cuando se arruina el campesinado y se cierra la fábrica, aumenta el desempleo, acaba el consumo. Y si juntamos la crisis bursátil con la crisis económica, nos encontramos pues, con una gran depresión. Para solucionarlo, surge el New Deal, el nuevo acuerdo, con un programa de recuperación, ahora hablaremos de él. Se va a subvencionar la agricultura, que se van a crear obras públicas, control de los bancos y ayudas sociales. Vamos a profundizar en este New Deal, que tiene pues dos medidas, una en el ámbito económico y otra en el ámbito social. En el ámbito económico se proponen ayudar a las empresas privadas, crear empresas públicas y destruir los stocks acumulados. Y además se va a controlar los bancos. Vamos a ahondar en esto. Ayudar a las empresas privadas. Las empresas privadas se ven abocadas a la quiebra porque no pueden vender sus productos, no pueden devolver los préstamos y lo que se hace desde el Estado norteamericano es subvencionar a estas empresas que se ven en dificultades. También se van a crear empresas públicas en sectores que no interesan a las empresas privadas. Hay sectores, por ejemplo, la sanidad, no sé, se me ocurre la sanidad, que no son lucrativos para las empresas privadas y que se va a hacer cargo el Estado. En Estados Unidos no es un ejemplo la sanidad porque la sanidad es privada, pero bueno, para que nos entendamos. Y también se van a destruir los stocks agrícolas acumulados. ¿Por qué? ¿Por qué se va a destruir todo? Los cereales, los animales, los excedentes, todo lo que sobra de excedente agrícola
todos esos stocks que están guardados se van a destruir. ¿Por qué? Porque cuando no hay tanto en el mercado, los precios van a subir. Y lo que necesita la agricultura es subir los precios para poder obtener beneficios de la producción agraria y que la economía se vuelva a mover. Esto, claro, repercute en la población general, que va a ver mermada su calidad de vida, pero a largo plazo va a ser beneficioso. Y también van a controlar los bancos, obligándolos a que los préstamos que otorguen, que no son muchos, pero bueno, los que van a otorgar, los préstamos que se conceden, tengan los intereses relativamente bajos. Esto en el ámbito económico. Estos son los cambios económicos que va a plantear el New Deal. Y la segunda opción, en el ámbito social, se va a crear un gran plan de obras públicas, se va a construir carreteras, puentes, infraestructuras necesarias para la sociedad, y que va a paliar un poco esa enorme cantidad de paro que se contaba. Esto también tiene unos ecos en años posteriores aquí en España, en el Plan E, cuando la crisis de 2008, que también se llevaron a cabo una serie de reformas y de obras públicas para disminuir el nivel de paro. También el Estado va a incentivar el aumento salarial. Si el dueño de la fábrica, por ejemplo, disminuye sus beneficios aumentando el salario de los obreros, va a permitir que aumenten los precios agrícolas, que aumenten los precios de consumo y al final que la sociedad consuma más y se reactive la economía. Y también va a reducir la jornada laboral de 40 horas. La jornada laboral a 40 horas. No quiere decir que no se trabajasen más horas, que podría ser, se pueden hacer horas extras, pero se reduce esta jornada laboral a 40 horas, que es la que permanece hasta la actualidad. Y con esto terminamos el vídeo de hoy. Espero que haya quedado claro. Si no, pues apuntad todas vuestras dudas y las vemos en clase.